que se admitan. Está bien. Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a esta actividad, este diálogo que se llama Desafío y Oportunidades para acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030. Mi nombre es Mariela Canepa, de la Fundación Mundo Sano, coordinadora de iniciativas internacionales. Es un placer compartir esta mañana este espacio con ustedes para abordar este tema relacionado con la Agenda 2030, entrados el último decenio, ¿no? De aquí al 2030. Nos acompañan distinguidos invitados. Presento en primer lugar a Alejandra Kern, directora de la Maestría en Cooperación Internacional de la Universidad Nacional de San Martín, con quien hemos organizado en forma conjunta con la UNSAM esta actividad. Un placer, Alejandra, contar con tu presencia. Ella me va a acompañar en la moderación. Yo voy a hacer esta breve introducción y luego le paso la palabra para que ella coordine y modere las preguntas que se le van a hacer a cada uno de los invitados. Nos acompaña también el doctor Fernando Quiroga. Él es director de Relaciones Internacionales y Comunicación Institucional, coordinador del proyecto ODS para Argentina, en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Luego tenemos al doctor Pier Paolo Baladelli, representante de la oficina de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud aquí en Argentina. Luego tenemos a Jessica Braver, líder de equipo de la oficina del coordinador residente de Naciones Unidas también aquí en Argentina. Y finalmente tenemos a Martín Rivero, coordinador del área de cohesión social y cooperación sur-sur de la Secretaría General Iberoamericana. Y finalmente a nuestro director ejecutivo, Marcelo Abril, la Fundación Mundo Sano. Sin más, esperamos contar con una activa participación, por supuesto. Rogamos por favor se mantengan las cámaras y los micrófonos desactivados. Hacia el final, quienes tengan preguntas, está habilitado el chat, daremos lugar a un máximo de 3 preguntas que pudiera haber, y alrededor de las 11 horas estaremos cerrando el evento. Así que Alejandra, sin más, te paso la palabra para dar comienzo a la ronda de preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariela, muchísimas gracias a todos los participantes, a nuestros invitados que van a compartir hoy sus visiones sobre esta cuestión de los desafíos y oportunidades para cumplir la Agenda 2030, ¿no? Pensaba qué mala suerte tienen nuestras agendas globales, ¿no? Cuando empezó ODM fue rápidamente el atentado de las Torres Gemelas, ahora nos encontramos rápidamente con una pandemia. Así que son momentos como para sentarnos y pensar, ¿no? Cómo avanzamos en estos espacios. Así que la primera pregunta para el doctor Fernando Quiroga. Estamos pensando a nivel de Argentina, ¿no? ¿Qué papel juega en el actual contexto la Agenda 2030 para la Argentina? ¿Y cuál es la visión para el mediano y el corto plazo en materia del cumplimiento de metas de la agenda en Argentina? ¿Cómo estamos viendo eso? Buenos días a todos y a todas. Alejandra, muchas gracias. Gracias, Mariela, y un honor compartir con los y las panelistas este encuentro. Así que gracias por la invitación. No sé qué tiempo tengo para responder, porque es un poco amplia la pregunta. Díganme ustedes, yo me ordeno sobre el tiempo que me digan. Unos 5 minutos. Ah, perfecto. Cortito. Bueno, en primer lugar, compartir con ustedes que, como bien dijo Mariela, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales es el órgano responsable en Argentina de la implementación de la Agenda 2030 en todo el territorio nacional, ¿no? Ahí tenemos un ruido de fondo complicado. Entonces, desde ese lugar, el Consejo participa, digamos, activamente en la coordinación de esa agenda, la Agenda 2030, para lo cual se ordena en 3 dimensiones, ¿no? Una dimensión que tiene que ver con el plano internacional. Obviamente Argentina asume a la Agenda 2030, la agenda de desarrollo en general, como parte integrante de su política internacional, así como Argentina adscribe al multilateralismo, al respeto de los principios del derecho internacional,
a la cuestión de la soberanía, a la integración regional y a la cooperación sur-sur también. También la Agenda 2030 es parte integrante de los postulados, de los lineamientos, digamos, de la política internacional argentina. Desde ese punto de vista, Argentina, por supuesto, genera todos los mecanismos que tienen que ver con la rendición de cuentas en el ámbito de Naciones Unidas, en el Foro Político de Alto Nivel, que todos y todas acá conocemos, pero también otra agenda internacional vinculada con la participación en foros regionales, con la participación en instancias de integración regional y con mecanismos, instrumentos o políticas de cooperación internacional sur-sur para la mejor implementación de la Agenda 2030 en nuestro país. La segunda dimensión es la dimensión nacional. Obviamente para Argentina la Agenda 2030 es una agenda global de desarrollo, por lo que dijimos anteriormente, consensuada en el ámbito de Naciones Unidas, pero también es una agenda nacional de desarrollo, con lo cual Argentina toma la Agenda 2030 y genera una adaptación a las prioridades del Estado nacional, de nuestra propia realidad en Argentina, en este contexto, digamos, un contexto complejo, como comentaba Alejandra, de pandemia, con una economía recibida bastante débil, con un endeudamiento objetivo, digamos, insostenible en términos del FMI, y en ese contexto, para poner solamente algunos elementos, Argentina tiene que adaptar la Agenda 2030 a sus prioridades perdón, ando problemas de garganta, lo tomate. Disculpen ustedes. En ese contexto Argentina tiene que adaptar... Nunca me pasó, perdón. En ese contexto tenemos que adaptar las prioridades de la Agenda 2030 a la necesidad argentina. Desde ese punto de vista, Argentina toma las metas internacionales y en el marco de una comisión interministerial conformada por todos los organismos del Estado Nacional, venimos trabajando y ya hemos desarrollado todo el proceso de adaptación en lo que denominamos el Plan Estratégico para la Implementación de la Agenda 2030 en Argentina, que integra al día de hoy 120 metas de las metas globales, 120 tomadas por Argentina, con sus indicadores de seguimiento y con 1050 intervenciones de políticas públicas ya definidas, ya en estado de ejecución también, y por supuesto que continúan en el tiempo. Eso tenemos hoy, ya estamos en agosto de 2021, y a partir de esa matriz que teníamos de definir en julio, empezamos de vuelta el monitoreo del cumplimiento de los ODS con vistas al próximo informe voluntario que Argentina presentará en Naciones Unidas en el 2022. Ya tenemos el mecanismo para poder medir con todos los ministerios. Y lo último, para ir cerrando, la tercera dimensión que planteamos es la dimensión federal o territorial, que tiene que ver con la adaptación, diríamos, subnacional de la Agenda 2030, desde el punto de vista de cada provincia, ¿no?, o estado argentino, y también de los municipios. En ese orden tenemos una red federal compuesta por todos los gobiernos provinciales, donde trabajamos en intercambio de experiencias y generación de herramientas que mejoren las capacidades de gestión para cada provincia, para la mejor implementación de la agenda, y también estamos trabajando fuertemente con los municipios, que es un poco más complejo porque son alrededor de 2.300 gobiernos locales en Argentina, pero aún así venimos avanzando junto con las provincias para llegar a los gobiernos locales, con quienes ya tenemos aproximadamente 70 convenios en marcha de cooperación institucional entre el Consejo Nacional y los municipios locales. Hago un punto ahí para no abusar el tiempo y dejo en todo caso abierta la posibilidad de las preguntas. Gracias. Perfecto, gracias. Yo te daría un minuto más, Fernando, para que digas simplemente muy cortito tu visión de cómo venimos con el avance, porque realmente lo que contás es cómo se ha puesto en marcha todo el proceso, que ya poner el proceso en marcha fue mucho tiempo, ¿no?, de organización. Por ahí te daría un minuto más para que me digas cómo ves que vamos avanzando en Argentina, en este contexto, ¿no?, también. Sí, bueno, gracias Alejandra. Bueno, digamos, parte de esto es el avance también, ¿no? Porque si vos no podés definir las metas que Argentina establece como prioritarias, si no tenés un plan estratégico, mal podés avanzar en la implementación de la Agenda 2030. Como decía, este plan estratégico argentino tiene hoy 1050 intervenciones de políticas públicas. Ese es el dato, ¿no?, que quisiera compartir. 1050 que no voy a listar ahora, que pueden encontrar en la página del Consejo, obviamente, que tiene que ver con acciones concretas que el Estado Nacional ya está implementando y desarrollando para contribuir con las metas de los objetivos que definimos como prioritarios. Tomamos todos los objetivos de la Agenda 2030, los 17, 120 metas de las 169, es decir,
40 metas más que lo que se había comprometido Argentina anteriormente, o sea, es un compromiso aún mayor en términos cuantitativos, pero también cualitativos por la calidad de metas que tomamos y a qué enfocan, temas de igualdad, temas de, por ejemplo, de igualdad de género. Tomamos de las 9 metas, 8 metas en esta oportunidad, antes se habían tomado 3 solamente, digo, por eso no solamente es cuantitativo, sino, insisto, con la concepción de lo cualitativo también, en el compromiso argentino. Y respecto de todas las metas que mencionábamos recién, mencionamos todas no, pero dijimos que son 120, hay 1050 políticas públicas que estamos ya desarrollando, que será muy complejo de compartir, pero que tienen que ver con todo, ¿no? Con el crecimiento económico, con la inclusión social, con medidas de protección del empleo, con medidas de, decíamos recién, igualdad de género, con temas de producción, políticas de ambiente. Obviamente que es una deuda muy enorme, es una agenda muy compleja. Tenemos, como decía Mariela recién, 9 años nos quedan para cumplir, digamos, llegar al horizonte de cumplimiento. Entendemos que el mundo no va a llegar a ese horizonte, que hay que reforzar los mecanismos de compromiso y también de cooperación internacional. Obviamente la pandemia que nos atraviesa hace que el proceso de avance se estanque un poco, se haga más lento. No obstante eso, se está avanzando fuertemente con medidas concretas. Todas las medidas que se tomaron el año pasado y todavía está en contexto de pandemia, como el IFE, que todos y todas se conocen, como las ATP y otras medidas, las sanitarias, por supuesto, los créditos blandos, promoción, etcétera, tienen que ver también con contribuir a los objetivos que nos plantea la Agenda 2030. En términos de, digamos, por lo menos no retrasarnos y generar mecanismos que promuevan el desarrollo. El desarrollo que tiene que ser, como todos y todas sabemos, integral y que tiene que contemplar todas las dimensiones. Bueno, vamos a un punto ahora sí. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Ahora voy a OPS, OMS, Pierpaolo Baladelli. Ahí la OMS y la OPS como agencias globales están muy involucradas en los procesos globales de salud, ¿no? De qué está pasando con la salud a nivel global. Entonces, la primera pregunta sería ¿cuál es la situación actual en cuanto a la implementación del ODS más específico dedicado a salud, del ODS número 3? ¿Y cuál es el grado de avance y dónde creen que existen rezagos respecto a estas metas de salud? Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Déjame, por favor, antes saludar a los amigos y miembros del panel y al mismo tiempo a Mundo Sano por esta importante discusión, ¿no? Este diálogo. En particular, también quisiera reconocer la presencia de Mirta Roses entre los participantes, directora emérita de la OPS, presidenta de la CONAIN, y de la señora Silvia Gold. Bueno, primero quisiera decir sos la única persona que tiene un matafuego en la casa. que a nivel general, a pesar de los avances, a pesar de los avances en muchas áreas de salud, la tasa de progreso a nivel global no es suficiente para alcanzar la mejora de las metas del objetivo 3. En particular, hay dos metas que están particularmente atrasadas. La 3.8, que es la cobertura sanitaria universal, que comprende también la protección de los riesgos financieros, el acceso a servicios esenciales, a medicamentos y vacunas, y la 3B, que tiene que ver sobre todo con la investigación y desarrollo de vacunas, medicamentos contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles, y también comprende las flexibilidades de los acuerdos de Doha sobre propiedad intelectual y patentes. Así que estas dos metas del objetivo 3 no van a ser conseguidas de ninguna manera, solo lo que obviamente tenemos la posibilidad de hacer es de buscar acercarnos, ¿no? Lo más posible. Después hay 4 metas que están en riesgo y 6, en cambio, que tienen discreto desarrollo, ¿no? Eso así en el plan global. Obviamente que la pandemia del COVID-19 ha desviado aún más el progreso en los ODS. Ha determinado muertes, ha debilitado los sistemas de salud, ha enlentecido aún más el cumplimiento de las metas. Además, la COVID ha desplazado la respuesta de salud, las políticas y programas, ha dejado muchas situaciones de salud en el olvido, con evidente atraso, ¿no? En la detección y en el tratamiento. Por ejemplo, las tasas de detección de cáncer se han bajado más del 50%, la cobertura de vacunas ha tenido un impacto negativo, ¿no? Entra una disminución del 15, del 20%.
Por eso que realmente es muy importante apostar para una recuperación urgente desde ya, sin esperar el fin de la pandemia, ¿no? Incluyendo también el diseño de un nuevo sistema de vigilancia y alerta temprana en muchos países, porque lo que ha hecho la pandemia, entre, digamos, muchas debilidades, ha puesto desnudo lo que es la capacidad de respuesta en las emergencias, ¿no? Los servicios de monitoreo. Paulo, te has muteado. Perdón, ¿me están escuchando? Ahora sí, ahora sí. Bueno, entonces lo que estaba diciendo es que la pandemia ha puesto muchos sistemas, por ejemplo los de vigilancia y alerta temprana, en los países en incapacidad de poder visualizar lo que estaba aconteciendo y también de dar una respuesta oportuna. También ha puesto en relieve la dificultad de flexibilizar los recursos humanos en salud, ¿no? Y la vulnerabilidad que tiene la cadena de suministro a nivel planetario. A este propósito quisiera señalar que Argentina realmente está cumpliendo con un liderazgo muy importante en materia de abogacía para la producción y acceso equitativo a las vacunas y a la tecnología sanitaria, que también es una de las grandes prioridades estratégicas de la OPS para aumentar la autosuficiencia de la región y la resiliencia a los shocks de la salud global. Lo que es importante señalar es que adentro de este panorama, ¿no?, de atraso, ¿no?, para los ODS, especialmente en este caso, en mi caso, ¿no?, los ODS 3 de salud, quisiera relevar que hay grandes desigualdades entre los países y también adentro de los países. Este es uno de los desafíos realmente más complejos, porque los países también desarrollados y con ingreso alto pueden contener grandes diferencias desde el punto de vista del acceso y el goce a la salud entre sus grupos poblacionales. Por ejemplo, las áreas urbanas y periurbanas tienen poblaciones en pobreza extrema con grande vulnerabilidad. Y así que adentro de las acciones para acelerar la Agenda 2030 está el mapeo de las brechas y priorizar en los planes de desarrollo acciones concretas que permitan acelerar la marcha hacia la equidad y el equilibrio de género. Estas son poblaciones, quisiera insistir, que frecuentemente son negligenciadas y tendríamos realmente que sacudirnos en nuestras seguridades. Es obligación de los gobiernos y también de las agencias poner este tema al centro de sus agendas y programas. Especialmente debe centrar el Plan Nacional de Desarrollo, así como también las estrategias de las organizaciones internacionales y nacionales en determinar condiciones para uso de los recursos que permitan avanzar en disminuir las brechas de los grupos poblacionales que están más, digamos, atrasados. Quisiera muy rápidamente, antes de terminar, hacer un pequeño excurso de lo que serían los datos que tenemos sobre las metas. No quiero ser, como decir, demasiado aburrido, ¿no?, en la presentación de los datos, pero es importante reconocer que, por ejemplo, la pobreza extrema, a pesar que ha disminuido en 2010 al 15.7% a nivel global y en el 2015 al 10%, esta disminución se ha decelerado y al punto que prácticamente en el 2019 la estimación estaba en 8.2%. De acuerdo a las proyecciones, no vamos a lograr que para el año 2030 se pueda eliminar la pobreza extrema. Tendremos, de acuerdo a las proyecciones, por lo menos un 6% de la población mundial que seguiría viviendo en pobreza extrema. También quisiera, por ejemplo, reconocer que la mortalidad materna está disminuyendo a un ritmo que es menos de la mitad de lo necesario.
2.9% de disminución de muertes maternas cada año, cuando debería ser 6.4% para poder llegar a la meta. Y también en la mortalidad infantil vemos que no estamos con el ritmo que se esperaba. En la planificación familiar insatisfecha, estamos prácticamente en 25% en el 2010, en 24% en el 2020, y eso nos lleva a posiblemente millones de embarazos indeseados, ¿no? Y finalmente, si nosotros hablamos de las inmunizaciones, ha habido suspensión de campaña contra sarampión en 27 países, contra poliomielitis en 38 países, siempre por el impacto que ha tenido la pandemia sobre esta parte de las políticas y programas de salud, y el cierre de fronteras podría determinar también un ulterior impacto, ¿no? O sea, un impacto realmente muy nefasto sobre el abastecimiento de vacunas. Así que estas podrían escasear y determinar aún más complejidad para poder tener el impacto deseado en las vacunas. Y finalmente, en el campo de las enfermedades tropicales desatendidas, la pandemia ha determinado un franco retroceso. Por ejemplo, nombro algunas de las enfermedades: el chikungunya, el dengue, el Chagas. Yo sé que el Mundo Sano está muy comprometido en estos temas, ¿no?, de desatendidas, y efectivamente la erosión de los resultados que se han conseguido en los años anteriores con una fuerte inversión, ahora tenemos que retomarla con mucha fuerza, con mucha energía, para poder continuar con el trabajo de eliminación de estas enfermedades. Yo pararía aquí, Alejandra, y después completaríamos más adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, la verdad que son datos que muestran que hay muchísimo trabajo por delante, pero además creo que la presentación da un muy buen pie para hacer entrar a Jessica, que es líder de equipo de la Oficina del Coordinador Residente de Naciones Unidas en Argentina, que trabaja en la coordinación del trabajo de todas las agencias de Naciones Unidas en Argentina. Dentro además de un proceso de reforma de Naciones Unidas, que es sumamente importante para atender este contexto. Entonces ahí han tenido un desarrollo importante en atención a estos grupos más vulnerables y atención a estas brechas. Entonces me gustaría preguntarte, Jessica, ¿cuáles son las medidas que viene implementando concretamente Naciones Unidas en Argentina para ya no sé si es acelerar, pero poder apoyar al país en el cumplimiento de estas metas, de esta agenda? Bueno, muchas gracias, Alejandra, Mariela, un gusto estar acá y gracias a todas y todos. Efectivamente, como nombraste, se dio, y previo a la pandemia, ¿no?, sobre todo como gran hito, la aprobación de la Agenda 2030 en 2015, y también una resolución que cada 4 años se revisa desde la Asamblea General, que tiene que ver con la eficiencia de la cooperación en el terreno, ¿no? Bueno, la sigla es la QCPR, pero después le podemos mandar elementos. Pero en ese contexto, y cuando asume el secretario general Guterres, los Estados miembros, en el contexto por todas las agencias, fondos y programas que integran el sistema ONU a nivel global y por supuesto en cada país, ¿no? En Argentina cooperan más de 20 entidades entre agencias, fondos y programas, algunas con una presencia física, otras no, pero en definitiva nuestro marco estratégico de cooperación que firmamos, validamos a fin del año pasado con el gobierno argentino, operan unas 20 entidades con el país. Uno de los pilares del reposicionamiento justamente tiene que ver con el rol de la coordinación, ¿no? La importancia que, así como Fernando comentaba, y todo el trabajo digamos, muy importante de coordinación a nivel nacional para la adaptación de las metas, para la implementación a nivel
interministerial y con las provincias. En el mismo sentido, el sistema ONU tiene que estar a la altura de generar más eficiencia, coherencia en la cooperación. Y por eso uno de los pilares de la reforma que impacta a nivel de país es el fortalecimiento, por un lado, del rol del coordinador o coordinadora residente y del equipo, ¿no?, de coordinación. En este sentido, hay una demanda muy fuerte de los Estados miembros, entre ellos de Argentina, para que el sistema sea más eficiente, más coherente en tanto la cooperación. En el contexto de la pandemia hemos, como comentaba, diseñado este nuevo marco estratégico y en qué impacta la reforma específicamente en nuestra colaboración, en nuestra cooperación, tiene que ver justamente con generar instancias de mayor coherencia e integración de los mandatos. Si bien hay muchas agencias que son especializadas, como la OMS, como la OIT, por nombrar algunas, pero cada una tiene un mandato muy específico, pero que complementa el de la otra. Entonces hay cada vez más énfasis en esa articulación, en esa complementariedad de los mandatos diferentes, para poder apoyar justamente al Estado en el logro de los ODS y de la implementación. A ver, hicimos también un marco estratégico vinculado a la respuesta y la recuperación, varios pilares que tienen que ver con el apoyo al Estado en la pandemia, en términos de salud, en términos también de recuperación socioeconómica. Estamos trabajando con varios programas conjuntos e iniciativas que tienen que ver con el desarrollo económico, tienen que ver también con el desarrollo social, con el aspecto de gobernanza, el aspecto de sostenibilidad ambiental, y quizá para darles algunos ejemplos concretos y más allá del apoyo que venimos realizando a nivel institucional al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales para promover la generación también de alianzas, impactos sobre todo en el territorio, hay algunas, como llamamos nosotros, incentivos formales, desde lo formal a nivel global, de los Estados miembros donantes, para que esa cooperación y en línea con la reforma sea cada vez más eficiente e integrada. Hay un programa contra el femicidio que se llama Spotlight, que es una iniciativa financiada plenamente por los Estados miembros de la Unión Europea, donde ahí es muy clara la reforma del sistema ONU. Como saben, hay una entidad especializada en temas de género que son mujeres, pero sin embargo esta iniciativa Spotlight convoca, y es obligatorio, digamos, la presentación de la programación y de la implementación desde distintas agencias, fondos y programas. Y en nuestro caso, por ejemplo, esta iniciativa se implementa desde ONU Mujeres, desde el Fondo de Población, desde la OIT y desde el PNUD. Entonces, por nombrar un ejemplo, ahí tenemos el expertise, por ejemplo, del Fondo de Población en todo lo que es prevención, ¿sí? La implementación, el apoyo a la Ley de Educación Sexual Integral, que hay muchos incentivos y cuestiones vinculadas a la prevención de la violencia contra las mujeres y niñas desde el punto de vista cultural. Después tenés la capacidad de OIT para hacer todas estrategias de prevención en el mundo laboral, prevención de la violencia en el mundo laboral, el PNUD con el fortalecimiento de instituciones, y también ONU Mujeres con su rol transversal en materia de género y prevención de violencia, por supuesto, y atención a víctimas de violencia. Entonces, esta iniciativa es un ejemplo y también hemos adaptado esta programación al contexto de la pandemia, ¿no? Fortaleciendo al Estado, por ejemplo, en la línea 144, que antes era una llamada telefónica desde una casa, pero gestionando y apoyando en herramientas como el WhatsApp, otros medios de que las mujeres puedan denunciar en el contexto de la pandemia, que se exacerbó y aumentaron lamentablemente la violencia y los femicidios. Entonces, bueno, no tengo mucho más tiempo, pero en este contexto global de reforma, estar a la altura desde Naciones Unidas también para poder apoyar a los estados en una mejor coordinación y generar eficiencias y coherencias también en nuestra cooperación, ¿no? Entonces, hay varios ejemplos, pero después yo les voy a pasar los materiales, tengo todo sistematizado para que lo puedan difundir, varios ejemplos de cooperación en el contexto de la reforma y en el contexto de la recuperación y la respuesta a la pandemia. Así que después quizá puedo profundizar en el otro segmento o con las preguntas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jessica. La verdad que sí, un trabajo fundamental el que hace Naciones Unidas, sobre todo en cómo se ha avanzado en la coordinación de acciones, ¿no? El caso que mostrabas vos, pero hay mucho más para mostrar, creo que es un dato muy interesante. Vamos ahora a la región, bajamos un poco a Iberoamérica, ¿sí? Con Martín Rivero, para hablar un poco de CEGIP, que CEGIP también está impulsando acciones en el marco de la Agenda 2030. En particular, nos gustaría preguntarte más sobre cooperación sur-sur y cooperación triangular. ¿Qué acciones se están impulsando desde la CEGIP para contribuir al alcance de los ODS en todo el espacio iberoamericano, pero digo, particularmente también en América Latina? ¿Y qué ventajas crees que ofrecen estas formas de cooperación para avanzar en el cumplimiento de esta Agenda 2030? Muchas gracias, Alejandra. Buenos días para todos, para todas, y buenas tardes para los que están de este lado del océano. Si bien soy uruguayo, estoy en la sede de CEGIP en Madrid. Ya veo con alegría que Fernando ha solucionado sus problemas de garganta con el mate, que es lo que corresponde para cualquier persona sensata, que saber cómo solucionar los problemas de garganta a esta hora de la mañana para ustedes. Es un placer, muchas gracias a Mundo Sano por la invitación y un cordial saludo a los colegas del PNUD, de OPS, por esta conexión. Estamos con la gente de Mundo Sano muy en contacto por algunas iniciativas que quizás mencionaremos al final, que son un ejemplo de algunas de las medidas posibles en este trabajo de los ODS. Pero para concentrarme rápidamente en la pregunta concreta de Alejandra, desde la CEGIP creemos que la forma de trabajar para lograr la mayor eficiencia y eficacia posible en los ODS es contribuir a que los países, los gobiernos y los diferentes actores nacionales de nuestros países iberoamericanos hagan mejor su trabajo. Nosotros, como muchas otras agencias, quizás seguramente de todos los que estamos en este panel, es hacer la vida de Fernando más fácil, más efectiva, para que en definitiva esto impacte mejor a los ciudadanos de nuestros países. Aquellos que hemos estado del lado ejecutivo dentro de los gobiernos, cuando estamos en la labor ejecutiva, queremos que las agencias nos ayuden a hacer mejor nuestro trabajo para lograr mejores resultados con nuestra población. Sin duda, el componente central y esa referencia que hacía Fernando de las más de 1000 iniciativas de políticas públicas específicas para trabajar sobre los ODS, por un lado, muestran la complejidad y las múltiples dimensiones de lo que es la agenda de los ODS. Evidentemente, su riqueza también es su complejidad y la dificultad de trabajar en eso. Entonces, es una agenda enorme y que hay que manejar una cantidad de instrumentos complejos, sofisticados, muchas veces a distintos niveles de gobierno, lo cual es enormemente complejo articular. Sin duda, el corazón de este proceso está allí, y me imagino que Jessica, desde la Oficina del Coordinador Residente, articular todas las agencias con todos los ministerios en Argentina, tendrá una linda tarea de la que yo he participado una vez en Uruguay y sé que es muy compleja en un país muy pequeñito como es Uruguay. No quiero saber lo que debe ser hacer eso mismo en Argentina. Pero ahí nos demuestra claramente que la parte central, digamos, del trabajo está allí, en esas políticas, en esa coherencia, en la inversión pública para obtener los resultados. Por otro lado, el resto, que es lo que nos queda un poco a nosotros, hay diferentes dimensiones en las que podemos trabajar y algunas con resultados interesantes. En lo que tiene que ver con la cooperación sur-sur y triangular que se desarrolla en la región, hay una importante cantidad de procesos de intercambio de saberes y de capacidades de soluciones para los desafíos del desarrollo que hace Iberoamérica entre sí. Nuestros países latinoamericanos intercambian anualmente casi 1.500 proyectos y pequeños proyectos, iniciativas que denominamos nosotros, de cooperación sur-sur dentro de la región. Una enorme cantidad de esos proyectos tienen como foco central contribuir al cumplimiento de alguno de los ODS. Más del 70% de esos tienen a su vez un objetivo o un ODS complementario al que quieran contribuir. Una de las tareas de la que CEGIP está embarcada hace ya casi 7 años, inclusive aún antes de terminarse de aprobar la agenda de los ODS en el 2014-2015, es estudiar con profundidad cuáles son los contenidos, los objetivos, los instrumentos de esa cooperación sur-sur y triangular, para ver en qué medida hay un alineamiento de esos proyectos con el cumplimiento de los ODS. Eso, si tomamos todos los datos agregados
de la región, repetimos en el entorno a 1.500 por año, algunos se repiten cada año, pero algunos van cambiando, nos da un universo en nuestra base de datos de casi 10.000 iniciativas. Eso es una base de conocimiento disponible para todos los países que les permite comprender en qué medida los diferentes proyectos que los países intercambian contribuyen a los ODS, a cuál ODS, de qué medida, con qué instrumentos, cuál es el central, cuál es el complementario. Podría desarrollar mucho de esta parte. En nuestra página web, informesursur.org, pueden ver todos los datos de estos que les estoy haciendo referencia, pero eso nos da un universo de análisis, de entendimiento para saber dónde hay pistas de cómo proceder, cuáles son más eficaces, cuáles no tanto, cuáles se repiten, en qué temáticas hay más cooperación, claramente en salud, en temas agropecuarios, en temas de los DS-16, de fortalecimiento de las instituciones y demás. Ahí hay una constante, al menos en estos 3 ODS, pero hay un análisis más completo y sofisticado. Entonces, para destacar quizás esta labor regional de los países, nosotros ayudamos a entenderla, sistematizarla, analizarla, pero la tarea es de los países. Es uno de los pilares fundamentales en esta agenda de los ODS. El segundo que diría es tratar de que las acciones generadas en el ámbito de la cooperación iberoamericana, casi 29 proyectos e iniciativas de cooperación iberoamericana que desarrollan los países en el marco de la Conferencia Iberoamericana, es decir, no la cooperación que hacen entre sí dentro de sus agencias de cooperación, sino los programas iberoamericanos en diferentes ámbitos del conocimiento, de la cultura, del ámbito social, que los países desarrollan conformando programas muy potentes de acción de cooperación iberoamericana en todos estos ámbitos. Algunos de ellos, de más reciente creación, ya están diseñados, conformados, construidos, incorporando la dimensión del cumplimiento de los ODS. Por lo tanto, hay un alineamiento muy claro, muy fuerte, muy evidente que uno puede rastrear. En aquellos proyectos un poco más viejos, hemos tenido, junto con los países, que ir ajustando las diferentes dimensiones de sus objetivos, de sus acciones y de su asignación presupuestal, porque aquello que no tiene presupuesto no es prioritario. Uno puede decir, bueno, no es prioridad tal tema, pero si uno luego va a las acciones específicas y los presupuestos y no ve acciones, bueno, es difícil de sustentar ese carácter prioritario de las acciones. Entonces, en este segundo pilar, le decíamos entonces para terminar, es ir trabajando en los proyectos que funcionan para ir alineando progresivamente, esto no es ni fácil ni rápido, en que las diferentes acciones contribuyan al menos a algunas de esas dimensiones de los ODS y por lo tanto ese alineamiento que decíamos al principio pueda ser más efectivo, más eficiente, con recursos siempre enormemente limitados. Dejo aquí para no extenderme en el tiempo. Gracias, Alejandra. Bueno, muchas gracias, Martín. Interesante ver también cómo se van alineando, ¿no? Distintas iniciativas regionales, subregionales en este espacio de Agenda 2030. Y ahora vamos a algo mucho más de terreno, ¿sí? Vamos paso a Marcelo Abril, que es director ejecutivo de la Fundación Mundo Sano. Mundo Sano es una organización no gubernamental que tiene sede en Argentina y en España, y que trabaja, como decíamos, en terreno en beneficio de poblaciones que están afectadas por enfermedades tropicales desatendidas. Entonces, acá la pregunta es, ¿cuáles son las principales acciones que está llevando a cabo la Fundación y qué objetivos de desarrollo sostenible están vinculadas a esas acciones? ¿Y cuáles serían los principales desafíos que están viendo en este contexto? Muchas gracias, Alejandra. Buenos días a todos y un saludo a los colegas del panel. Un gusto compartir este espacio con todos ustedes. Y bueno, en relación a la pregunta y al rol, al posicionamiento de Mundo Sano respecto de los objetivos de los ODS, bueno, importante mencionar, como ya se ha dicho, que la Fundación Mundo Sano trabaja con foco en enfermedades transmisibles desatendidas. Ya lo mencionó el doctor Baladelli, lo mencionaste vos, Alejandra. Entonces, para aquellos que no tienen conocimiento, una simple mención respecto de qué son las enfermedades transmisibles desatendidas. Y para decirlo de una manera sintética, son reconocidas, es un listado de enfermedades que la OMS actualiza regularmente, pero que tienen como punto en común afectar desproporcionadamente a los sectores de la sociedad
que no tienen un buen nivel de desarrollo, que están marginados dentro de la sociedad. Entonces, volviendo a la pregunta de qué hace Mundo Sano en relación a los ODS, trabajando desde luego temas de salud, trabajando temas de enfermedades desatendidas, nosotros nos identificamos muy linealmente con el objetivo 3, que es el de salud y bienestar. Sin embargo, repasando los otros objetivos y teniendo en consideración que estas enfermedades afectan a personas y afectan a personas que están marginadas, cuando vemos objetivos como agua y saneamiento, nos sentimos plenamente identificados. Cuando vemos objetivos relacionados con desarrollo económico, también nos sentimos identificados. Educación, no podemos no sentirnos identificados. Por nuestra raíz institucional, por lo que es la filosofía de Mundo Sano, entendemos las alianzas. En nuestro idioma, previo a los ODS, la constitución de consorcios para enfrentar problemas, donde esfuerzos y capacidades de distintos sectores, de una ONG como Mundo Sano, pero de universidades, de gobiernos, se ponen al servicio de la solución de un problema, forma parte de nuestra filosofía de vida. Es decir, que naturalmente para una institución como nosotros, que nació en el año 1993, previo a la enumeración de los ODS, la identificación es plena y es natural. Y lo que sí hemos estado trabajando en el último tiempo es en un proceso interno de reconocimiento de cuáles son nuestros esfuerzos, de contrastar nuestras líneas de trabajo, reconfirmar rumbos, reconfirmar decisiones de a dónde ponemos el foco de nuestra labor, para que justamente estos esfuerzos que hace esta organización, la Fundación Mundo Sano, estén al servicio de ser realmente contribuciones para el alcance de los objetivos propuestos. Desde luego, nuestra labor siempre es de la mano de los gobiernos, y los gobiernos en los distintos niveles, el gobierno a nivel nacional, pero también, y fue mencionado, a nivel provincias y municipios, depende de la temática que abordamos, y fundamental tener en cuenta lo que mencionaba el doctor Baladelli. Nosotros tenemos que pensar que la misma enfermedad, dada la heterogeneidad de las situaciones del territorio, pero del territorio desde el punto de vista ambiental, cultural, de desarrollo, una misma enfermedad requiere distintas soluciones. Vamos por caso. Cuando hablamos de enfermedades tropicales desatendidas, en este listado que mencionábamos de la OMS, muchas de ellas están presentes aquí en Argentina, donde nosotros nacimos y donde seguimos desarrollando una gran actividad. La enfermedad de Chagas es emblemática, tiene todos los componentes de afectar a los sectores de la sociedad más postergados, mayor historia en el área rural, pero con una realidad presente que ha modificado esa situación, dada las migraciones internas dentro del territorio argentino, dentro de los países de Latinoamérica, incluso llegando, y esto lo hemos conversado también con Martín Rivero, mediante migración a haber personas afectadas por Chagas en Europa o en otros países del mundo. También trabajamos, para manifestar cuáles son nuestros focos de labor cotidiana, en enfermedades transmitidas por mosquitos, como dengue, chikungunya. Mencionó el doctor Baladelli cómo el COVID ha retrasado algunos de los avances al respecto, y también sobre temáticas vinculadas a geohelmintos, es decir, parásitos transmitidos por el suelo. Esas son nuestras principales líneas de trabajo. Pero lo más interesante es la modalidad con la que trabajamos, y eso es en terreno. Tenemos presencia permanente mediante sedes propias de la Fundación en distintas localidades del Gran Chaco americano, en la parte argentina del Gran Chaco americano, y me parece muy importante mencionar este título que da nombre a una región geográfica, a una unidad ambiental, a una unidad cultural, porque realmente es el escenario donde las dificultades se tornan máximas en términos de carencia de recursos, de problemas de desarrollo, de acceso a la salud. Nuestro aporte como fundación entonces es trabajar estos temas al servicio de los gobiernos, de los estados, contribuciones concretas con los lineamientos de OMS o OPS, pero todo esto haciéndolo de una forma sistemática que implique el contacto y la flexibilidad para adaptar las propuestas a la realidad del terreno, y hacerlo con un marco de un diseño de nuestros proyectos que permita aprendizaje, generación de nuevos conocimientos, para poner este conocimiento al servicio de cualquier otra comunidad que comparta estos mismos problemas de salud. Esa es nuestra filosofía.
Tal vez me estoy extendiendo un poco, Alejandra, si te parece, freno aquí y luego en la segunda ronda con mucho gusto amplío algunos temas ya más específicos. Importante, lo último que quiero señalar, que más allá del gran marco de los ODS, a principio de este año la OMS ha presentado una hoja de ruta con metas específicas relacionadas a las enfermedades transmisibles desatendidas, y entonces dentro de este gran paraguas, esa es nuestra guía institucional para identificar nuestras contribuciones y hacer las correcciones necesarias para que los aportes que realicemos tengan el mayor impacto en esta agenda global. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Creo que ahí queda muy claro también cómo están interconectados estos objetivos en un marco más amplio que es la Agenda 2030. Siempre, ¿no?, pensar que la Agenda 2030 es más que los ODS en cuanto a sus principios, pero además ver esta interconexión que se da tanto en el terreno como a nivel internacional. Antes de entrar en la última ronda de preguntas, me gustaría decirle también al público que si tienen alguna pregunta que quieran ir poniendo en el chat para hacer una última ronda, una tercera y última ronda, lo pueden ir haciendo, nosotros las recogeremos y las agruparemos en función del tiempo que nos quede. Bueno, esta última ronda en realidad lo que pensamos es hacer una pregunta más general, pensar que cada uno de ustedes pueda pensar 2 o 3 acciones que no se deben perder de vista para acelerar o para no quedarnos tan detrás con el cumplimiento de la agenda. También darles la posibilidad de ver algunas cuestiones específicas, no sé, en el caso de OPS, que se habló tanto de algunos datos, cómo enfrentar esos atrasos que se está viendo, cuáles son los nudos críticos, y también invitarlos a pensar ahí, mientras Martín intervenía, pensaba, bueno, hay mucho apoyo que se hace a los estados, ¿no?, directo, para que puedan implementar esta agenda, para fortalecer las capacidades de los estados. También los invitaría a pensar en acciones que tienen más que ver con la cooperación internacional, ¿no?, con esa otra dimensión que abarca un poco más el diálogo político, el intercambio. Así que bueno, les dejo, es bastante lo que les dejo. Y Mariela me hace señas. Sí, gracias. Definitivamente muy interesantes todas las intervenciones y se escucha, ¿no es cierto? Bueno, desde el plano nacional, la necesidad de avanzar con los indicadores y las metas específicas, adaptadas a país, desde las agendas regionales, ¿no?, todas las iniciativas, los mecanismos existentes, los rezagos, las brechas que son cada vez más profundas. Desde el sistema iberoamericano también la cantidad de iniciativas, desde OCR, toda la coordinación con Naciones Unidas, pero a mí me queda siempre este tema de los recursos, ¿no es cierto? Porque, y pensar en estrategias exitosas de movilización de recursos, no solo recursos técnicos a nivel de recursos humanos, expertise, que eso nuestra región cuenta y tiene una capacidad importante, pero sino también los recursos financieros, porque de acuerdo a los últimos informes recientes de la OECD y demás, la ayuda oficial al desarrollo es como que no parece acompañar en magnitud de recursos la magnitud de los desafíos y de las brechas, ¿no es cierto?, que hay que enfrentar. Entonces, no sé, quería ponerlo así, resaltarlo como para tenerlo también en cuenta, ¿no? De qué manera todos, porque aquí hay un capital muy importante de agencias especializadas, coordinación del sistema, entidad de gobierno nacional, sistema iberoamericano, entonces ONG, terreno, de qué manera podemos potenciar y armonizar esta cooperación para que los recursos no se dispersen y puedan estar orientados a donde tienen que ir, ¿verdad? Quería poner eso nada más. Buenísimo, vamos a seguir el mismo orden, así nos mantenemos prolijitos. Fernando Quiroga. Bueno, muchas gracias. Espero que la garganta no me falle luego de este mate, como bien refería Martín. Un gusto escuchar a todos, la verdad. Siempre se aprende de diferentes miradas, sectoriales, regionales, etc. Bueno, un par de puntos para resaltar. Es medio tema libre, así que, como dijo Alejandra, que aprovechamos para marcar cosas que no pueden dejarse de pasar. Me parecen 2 o 3 temas importantes. Uno, recién mencionaba Mariela, el tema de la cooperación. Creo que es clave también focalizar en eso, en generar quizás instancias de articulación que hagan que los proyectos tengan mayor entidad, y en esto la articulación público-privada,
con la sociedad civil me parece que es clave también, un renglón aparte sobre lo que implica la mirada de la OCDE en tanto a los países de renta media como no beneficiarios de cooperación internacional. Argentina califica en ese rubro de países como un país de renta media, pero lo que no se tiene en cuenta son las desigualdades internas que todavía persisten, y no es lo mismo, digamos, en la realidad, como mencionaba recién Marcelo, en la zona del Chaco, por ejemplo, el Guatarán Chaco, que en el centro de la provincia de Buenos Aires, de Argentina o en el sur de la Argentina, ¿no? Obviamente hay muchas desigualdades internas, tanto desde el punto de vista social como económico, como también en cuanto a grupos específicamente vulnerados, ¿no? Eso como un renglón a subrayar que deberíamos trabajar, y en ese marco con ONU Argentina, con Jessica y todo el equipo, desde el año pasado venimos avanzando en un documento que ya elaboramos también, un poco desde ONU apoyando la mirada argentina en ese sentido que acabo de mencionar. Lo segundo que quiero remarcar es también la relevancia, recién lo decía al pasar, de la articulación público-privada, ¿no? Para nosotros es clave, es central desde Argentina poder no solamente trabajar con lo que recién mencionábamos en la pregunta anterior, la ronda anterior, respecto de cómo adaptar y cómo trabajar con las provincias, la mirada federal y el abordaje territorial, sino también trabajar con las alianzas, tanto con todo el sistema de Naciones Unidas, con quien estamos trabajando codo a codo, la verdad, con muy buena sintonía, sino también con la sociedad civil y con el sector empresarial. Son relaciones que tenemos que construir, o en algunos casos tenemos que profundizar, tenemos que darle un sentido, tenemos que darle una viabilidad en cuanto a que tenga relevancia e importancia para el sector que convocamos participar en la articulación con el Estado Nacional. Porque, digamos, uno puede generar una relación, uno puede generar una actividad, una iniciativa que se agota en ese hecho mismo y no tiene sostenibilidad en el tiempo, entonces la contraparte podría perder interés. Entonces estamos buscando mecanismos de participación que sean permanentes, que sean periódicos, que sostengan el tiempo, que tengan sentido, como decía recién, para la otra parte poder participar. Desde el punto de vista de la sociedad civil, estamos generando una instancia que se llama Foro de Participación Social para la implementación de la Agenda 2030, que lo estamos articulando con varias organizaciones, nucleadas en principio en Pampa 2030, que deben conocer una plataforma que trabaja en el monitoreo de la agenda, integrada por sindicatos, organizaciones de la sociedad civil en general, de la fe, de derechos humanos, de educación, género, etc., y que están presentes en todo el territorio nacional. Con ellos tenemos un trabajo que venimos desarrollando desde el 2020, que ha avanzado muchísimo y que ahora estamos en condiciones ya de presentar este foro, que ya está armado, solo queremos lanzarlo públicamente cuando las circunstancias lo ameriten. Eso a su vez tiene un capítulo territorial, ¿no? Y tiene que ver con el trabajo también que hacemos con los gobiernos locales, que hoy mencionaba la pasada, que tiene un abordaje específico, ¿no? Porque una cosa es trabajar con los gobiernos federales o provinciales, y otra muy distinta es llegar al territorio, ¿no? Donde nosotros creemos que los objetivos de desarrollo se realizan finalmente en cada territorio, ¿no? El Estado Nacional puede acompañar con políticas estructurales, macro, digamos, puede fortalecer las capacidades de gestión de las provincias, puede generar financiamiento para programas específicos en cada región, pero finalmente en el territorio local, ahí es donde se realizan los objetivos con políticas públicas que impacten y transformen la realidad. Para eso requerimos el compromiso del gobierno local, el apoyo del gobierno nacional y provincial, obviamente, de que se trate, y la articulación con lo que denominamos la comunidad organizada, ¿no es cierto? Ahí el gobierno local, más las empresas locales, más los sindicatos, la sociedad civil, sectores ambientalistas, bueno, todos los que forman parte de esa comunidad, comprometidos en una instancia de participación que tenga que ver con pensar una ciudad sostenible en el marco de la Agenda 2030. Y de ese lugar estamos construyendo foros locales para la implementación de la Agenda 2030 en cada territorio. Bueno, en cada territorio es muy grandilocuente decirlo, pero ya venimos con 14 foros locales construidos en la provincia de Buenos Aires, que tenemos 125 municipios, bueno, es un montón, tenemos 14 ya hechos, y tenemos una experiencia en Chaco, y otras más que se vienen en otras provincias en Argentina. Son instancias que estamos sembrando desde el Consejo, que requieren mucho trabajo de articulación, y también que requieren mucho trabajo de generar contenido para que tenga sentido para ellos esa participación. Lo que surge de los foros son instancias de participación multisectorial, con diferentes miradas, y en conjunto tratan de construir, es el desafío siguiente, una serie de proyectos, al menos un proyecto por foro, para una ciudad sostenible que pueda ser trabajada en articulación con el Consejo, con la presidencia, digamos, de la Nación. Eso por un lado.
Y lo último, con respecto a las empresas, tenemos ahí dos líneas, una con empresas del Estado, digamos, capital estatal, que estamos trabajando en una serie de encuentros, camino hacia un foro de empresas del Estado. Hemos tenido ya 2 encuentros plenarios, 2 preforos, digamos, y muchas reuniones de trabajo, para ver, digamos, de qué manera las empresas están contribuyendo a la Agenda 2030 y para nosotros también generar mecanismos para articular y ordenar ese impacto, ¿no? Motivar un poco más esa presencia, como ser empresas son parte del Estado. Pero fuera de eso tenemos también un mecanismo de trabajo que se está consolidando con empresas privadas, ¿no? Con algunas agrupaciones como Pacto Global u otras, Consejo Empresarial Argentino para el Desarrollo Sostenible, o incluso la Unión Industrial en Argentina, con las que venimos trabajando para generar, digamos, esos mecanismos para que las empresas entiendan lo beneficioso que es también para ellas trabajar en el marco de la Agenda 2030, que es un buen negocio contribuir al cumplimiento de los ODS. Y eso lo hacemos también con otras instancias del Estado Nacional. El Consejo de Coordinación, nuestro consejo, está generando, ahora tenemos una reunión, de hecho, este jueves que viene, nos estamos conformando una mesa de gestión institucional para trabajar Agenda 2030 y empresas privadas, ¿no? Con el Ministerio de Desarrollo Productivo, con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Trabajo y con la Cancillería Argentina. Tenemos una experiencia muy puntual, y con esto ya cierro, que tiene que ver con esto de trabajo con las empresas, y es que venimos desarrollando, en el marco de la Agenda 2030, con esta mirada federal y con esta pretensión de impacto territorial, talleres de promoción de exportaciones con empresas en cada territorio. Hemos hecho 3 encuentros de esos, donde convocamos al área de Cancillería vinculada con comercio internacional, a la aduana, también que tiene algo que decir, digamos, en comercio internacional, y a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, ex Agencia Exportar, en conjunto con el Consejo de Políticas Sociales, trabajando con talleres, sobre todo destinados a pymes, para promover las exportaciones de las pymes, entendiendo que eso implica también mayor desarrollo económico local, además implica para nosotros generación de divisas que tanto necesitamos en Argentina, etcétera, etcétera, y por ahí son agendas o alternativas que las pymes quizás, no, digamos, muy pocas lo ven, y con los mecanismos que Cancillería tiene, con el acompañamiento, con la red de consulados, con el trabajo de inteligencia comercial, etcétera, etcétera, se van generando las posibilidades para que las pymes puedan empezar a pensar en la internacionalización de su comercio, ¿no? Es un ejemplo bien específico de cómo venimos articulando el Estado Nacional en el marco de la Agenda 2030 con herramientas concretas en cada territorio, ¿no? Mayor producción, exportación, debería generar mejor empleo de calidad, desarrollo local, etcétera, etcétera. Bueno, lo dejo ahí y quedo a disposición. Gracias. Gracias, Fernando, porque creo que además iluminaste mucho sobre todas las coordinaciones, los multiactores y todo lo que tiene que ver con la implementación en distintos niveles y en distintos espacios. Creo que ahí hay algo también vinculado a recursos, ¿no? que preguntaba Mariela, más endógenos locales. Le doy la palabra ahora a Pier Paolo. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy realmente muy de acuerdo con lo que ha presentado en este momento Fernando, porque es el territorio en donde se hacen los juegos, ¿no? De la aceleración para los ODS en general. O sea, es el territorio en donde realmente tenemos que crear las condiciones para una participación real, para compartir los saberes y sobre todo para implementar todo tipo de recursos, ¿no? O sea, no solamente los recursos financieros, sino también los recursos de la misma población, ¿no? Los recursos considerando como actores también los movimientos sociales y la población misma. Al mismo tiempo, es importante reconocer que tenemos que buscar que, desde el punto de vista de los mecanismos globales, los mecanismos internacionales, las alianzas entre los países, las grandes fundaciones, ¿no? Hasta las corporaciones, o sea, que todo lo que es la capacidad económica, ¿no? Y también de saberes, ¿no? Think tank del nivel internacional y global pueda dirigirse hacia la misma dirección. O sea, creo que la aceleración en la agenda prácticamente
se da cuando hay el nivel territorial, subnacional y territorial que se mueve, ¿no?, para crear puntos de gobernanza, ¿no?, en donde los varios actores trabajan en conjunto. Creo que aquí también Fernando reconoció, ¿no?, la importancia de la coordinación, la importancia de las alianzas, pero tiene que ver un mecanismo en el nivel local que de alguna forma logra organizar y logra compatibilizar, ¿no?, los diferentes esfuerzos para evitar las ineficiencias. Y por el otro lado, como decía, un nivel global en donde también los recursos de ese nivel, las atenciones de los países vayan volcándose a la, digamos, a la implementación de la agenda de los ODS. Entonces, también para ese nivel global es importante trabajar sobre la gobernanza. Ahora, el punto más operativo, desde mi punto de vista, en donde habría que hacer un esfuerzo, ¿no?, especialmente pensando al tema de la equidad, de cómo crear, ¿no?, una mayor, una aceleración no solamente sobre los promedios, ¿no?, sino una aceleración también desde el punto de vista de cerrar las brechas, ¿no?, en las poblaciones que están más rezagadas, más olvidadas, más negligenciadas. Es importante crear condiciones para poder identificar y para poder cuantificar las brechas, ¿no? Por un lado, porque si queremos realmente implementar buenas políticas, buenos programas, buenas estrategias, etcétera, tenemos que identificar dónde están estas brechas, ¿no? Si queremos que los recursos que tenemos a disposición puedan ser dirigidos, ¿no?, de una forma a producir esa aceleración, tenemos que conocer esas brechas. Para eso es muy importante crear condiciones de mejorar la información, ¿no? Porque como que a veces tenemos una información demasiado genérica que no nos permite entrar justamente a los territorios para conocer dónde están los grupos que están rezagados, cuáles son efectivamente desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo los rezagos, porque si nosotros queremos aplicar los recursos y después si queremos monitorar el efecto, ¿no?, entonces digamos, el logro, ¿no?, de los resultados, entonces tendremos que dar mucha importancia o más importancia a lo que es la información, una información de calidad. Por eso que como PS nosotros trabajamos en instrumentar a nivel nacional, a nivel subregional y también a nivel regional algunas acciones que permitan desarrollar, por ejemplo, el perfil de la equidad a través de observatorios de salud, ¿no? Observatorios de salud que creen evidencias sobre estas desigualdades en salud y también las desigualdades de tipo social, económico y ambiental que después generan las desigualdades en salud. Y también la participación en instrumentos como las comisiones sobre equidad y desigualdades de salud en la región de las Américas, porque esa comisión permite abordar las causas subyacentes de las desigualdades por los grupos de población más vulnerables. Y también hay una tercera instancia que me gustaría así describir, que es la participación en el Foro de los Países de América Latina y Caribe sobre Desarrollo Sostenible. Entonces, esta instrumentación a nivel territorial y también a nivel global y a nivel regional y finalmente subregional a través también de los mecanismos de integración subregional son todos elementos que hacen parte de un único, ¿cómo puedo decir? Una única grande alianza, ¿no?, para poder dar una aceleración importante a la Agenda 2030. En eso también las alianzas público-privada, como PS consideramos que es un elemento muy importante porque permiten acelerar también en cuanto a la participación social para que ésta se vuelva real, profunda, inclusiva, accesible
y también con perspectiva hacia la diversidad intercultural y funcional. Bueno, estos son los elementos principales que me gustaría poner en contexto de parte de la OPS. Bueno, muchísimas gracias, muy completo también. Jessica. Sí, muchas gracias, y en realidad varios de los elementos que iba a mencionar los comentó Fernando y también Pierpaolo. En síntesis, obviamente que, como se mencionó, la articulación entre los diversos actores, las alianzas a nivel local, regional, global, y sobre todo en este contexto de pandemia que facilitó en algún punto, complicó algunas cosas, obviamente en términos, digo, de gestión de articulación y la presencialidad, y lamentablemente temas, obviamente, de impacto, pero facilitó a la vez, por lo menos en nuestra experiencia, generar, integrar capacidades que tenemos a nivel regional y global desde Naciones Unidas, y también un intercambio más directo en ese sentido. Entonces, esa correcta y efectiva articulación es muy importante. Fernando también nombraba las medidas concretas a nivel de terreno. Ahí la mayoría de las iniciativas que comentaba Fernando que llevan adelante desde el Consejo estamos apoyando desde Naciones Unidas, desde la Oficina de Coordinación y desde diversas agencias, fondos y programas, pero también las medidas concretas y efectivas en el terreno, considerando, ¿no?, el aspecto estratégico y, como mencionaba Pierpaolo, el manejo de información, cuáles son esas brechas concretas, específicas, quiénes son esos grupos dejados atrás en el terreno, para poder acelerar las metas de ODS y tomar decisiones estratégicas de política pública, porque muchas veces hay municipios o provincias, apoyados por programas nacionales, que pueden acelerar ciertas metas, y obviamente hay recursos escasos también, ¿no? Y lo mencionaba Mariela, ¿no? De qué manera el impacto de esta ayuda oficial al desarrollo, que ya está cambiando, más allá de que, como mencionabas, Mariela, obviamente Argentina, y Fernando también lo mencionaba, califica todavía como país de renta media alta, con las profundas desigualdades que tenemos en diversos territorios. Nuestra estrategia es, desde Naciones Unidas, justamente poner el foco, y un ejemplo, OIM, con la identificación bien concreta de aquellas personas migrantes en el contexto de pandemia que no tuvieron acceso al IFE, ¿no? Entonces, una incidencia fuerte para ahí donde el Estado no pudo estar presente, porque tenemos un Estado con un amplio sistema de protección social, como el ejemplo del IFE que dio Fernando, pero bueno, hay un trabajo integrado desde OIM, con ACNUR y otras agencias del sistema, con UNICEF también, poblaciones dejadas atrás 100%, o sea, sin posibilidad de tener un DNI, y por tanto no ciertos beneficios a la UH o al IFE, etc. Eso por un lado, ¿no? Poniendo el foco ahí. Por otro lado, hay medidas a nivel global que están cambiando también. Puse antes el ejemplo de Spotlight, recursos que antes eran inimaginables para Argentina por ser calificados de esa manera, pero ahora sí pudimos acceder, o un programa conjunto ODS de primeros años y políticas de cuidado, donde estamos haciendo apoyo muy fuerte también al Estado en todo lo que son las políticas de cuidado. Algunos recursos que hemos logrado movilizar también con una fuerte, por eso, como digo, abogacía, poniendo énfasis en aquellas poblaciones más vulnerables, que tuvo que ver y tiene que ver con un contexto también mencionado por Marcelo, en el Gran Chaco argentino, en este caso específico en Salta, en la zona declarada por el gobernador antes de la pandemia de emergencia sociosanitaria, donde también alianzas, identificación de brechas, movilización de recursos tanto técnicos como financieros, y sin embargo se han logrado movilizar algunos recursos internacionales de la Unión Europea, de la Federación de la Cruz Roja. Entonces, digo, un mensaje como que si todas y todos ponemos énfasis y levantamos la voz de manera conjunta. También Fernando mencionaba un documento estratégico que hemos elaborado, de posicionar a Argentina como un país que sí necesita ayuda humanitaria, ayuda
cooperación técnica no reembolsable y posicionarnos de manera conjunta. No es solamente la ONU levantando la voz en los potenciales donantes, sino el Estado miembro también reconociendo esa necesidad. Es un camino que vemos como, digamos, y que nos está dando resultados poco a poco, pero algunos resultados nos están dando, y obviamente tenemos que continuar con ese énfasis y poniendo el énfasis en, por lo menos en aquellas poblaciones más rezagadas, con datos, con información y todo nuestro contexto de cooperación, el marco estratégico de cooperación, el marco de respuesta y recuperación. Los programas bilaterales de las agencias especializadas tienen como marco obviamente la Agenda 2030, y con mucha alegría estamos recibiendo ahora el plan estratégico que diseñó el Consejo para la priorización de las metas, para poder poner aún más énfasis en esa priorización también desde nuestra cooperación. Así que, en síntesis, comentar eso porque, bueno, algunos elementos ya fueron mencionados por Pierpaolo y por Fernando. Gracias. Gracias, Jessica. Hay un punto, me parece muy interesante cómo se tocó el tema de los países de renta media, de las brechas, de las necesidades y los instrumentos, ¿no? Cómo es necesario repensar todavía la ODE, pero qué otros instrumentos está surgiendo de la cooperación más allá de la ODE. Creo que eso también es valioso, ver cómo en este contexto se dispararon otros instrumentos. Martín. Bueno, quería referirme a dos o tres cosas en esta intervención final. Creo que a veces la cooperación internacional uno podría simplificar en que sirve básicamente para tres cosas. Por un lado, aportar recursos para favorecer ciertas iniciativas de los gobiernos, de las organizaciones sociales, de las instituciones como las universidades, para apoyar iniciativas en que están apostando decididamente, tienen claro su dirección de acción, pero necesitan potenciar esas acciones con recursos, ¿no? Esa cooperación en algunos países nuestros latinoamericanos de renta media, aunque sabemos que siempre es una categoría muy discutible para todos nosotros, pero es verdad que la cooperación en sentido más tradicional se ha reducido en ese sentido. Pero bueno, es uno de los roles centrales de la cooperación en sentido amplio, y a veces recursos muy bien focalizados, como esta iniciativa que nos recordaba Jessica Spotlight. He conocido algunos ejemplos de eso en otros países y parecen estar teniendo un impacto muy, muy potente, a pesar de que a veces no son tan grandes en el volumen absoluto de recursos financieros que transfieren. En segundo lugar, una gran área, digamos, de lo que uno podría decir el aporte de la cooperación, no tanto es financiero, sino es muy técnico. Es, bueno, cómo abordamos un problema que no sabemos resolver. Más allá de las disponibilidades de recursos, que siempre son limitados, pero quizás no sabemos la mejor manera de abordarlos. Ahí esos saberes técnicos muchas veces vienen de las agencias de cooperación especializadas en esta temática, y ahí, bueno, los ejemplos de OPS o de otras agencias en ese plano, como la FAO y demás, son ejemplos muy potentes de cómo se transfieren saberes técnicos de eso, y por suerte también, como decíamos al principio, dentro de nuestra región tenemos un volumen, una densidad de cooperación sur-sur, es decir, saberes que un país le puede transferir a otro, y de cómo Argentina le puede transferir a otro país latinoamericano el manejo de pasturas o de temas fitosanitarios o de sistemas sanitarios de trasplantes, por mencionar ejemplos reales en la cual Argentina es muy reconocido dentro de la región. Tercer lugar, y quisiera desarrollar un poco este punto, muchas veces la cooperación internacional no solo, ejemplo uno, nos aporta recursos para abordar problemáticas que tenemos identificadas y que estamos dando recursos públicos, no solo nos puede dar conocimiento para abordar una temática que no sabemos resolver, sino que a veces nos identifica o nos visibiliza problemas que ni siquiera sabemos que tenemos, ¿no? Entonces, muchas veces dentro de nuestras agendas nacionales, hace 30 o 40 años, cuando la primera cooperación de Naciones Unidas o de otros países, Alemania, Japón, nos hablaba de temas medioambientales, para nosotros nos parecían cosas raras de las cuales no era nuestro asunto o no teníamos ese problema. También nos ha pasado mucho en las últimas décadas
con la temática de género, que muchas veces las agencias especializadas, hoy por suerte eso no sucede, pero no hace tantas décadas, cuando uno iba a plantearle a las autoridades nacionales algunos de los temas de desigualdades de género en nuestros países, bueno, no se entendía o no se visibilizaba el problema y por lo tanto abordar la solución era mucho más difícil. Pero hoy en día, cuando tenemos una agenda, como decíamos, extremadamente compartimentada muchas veces, y si bien es integral en cuanto a que abarca todas las dimensiones del desarrollo, afortunadamente, muchas veces integrarla en iniciativas coherentes, específicas, es muy complejo, especialmente cuando esto involucra a diferentes tipos de actores, no solo gobiernos nacionales centrales, digamos, ministerios, por decir la figura institucional más fácil, sino que puede incluir gobiernos estatales, estados nacionales, gobiernos locales, instituciones con competencias específicas en determinado tema o en determinada región. Y ni que hablar si además requerimos la participación, el aporte técnico o especializado de fundaciones, de universidades, de sectores de la sociedad civil, de distintos tipos de actores no públicos, estatales, centrales, que suele ser la referencia más habitual. Eso es extremadamente complejo. Si nosotros tomamos el punto del no dejar nadie atrás como una de las componentes centrales de la agenda de los ODS, que es muy fácil decirlo, pero cuando nosotros estamos desde América Latina, nuestro continente tan desigual, y tomo algunos ejemplos de lo que Marcelo decía, cuando hablamos de no dejar nadie atrás, estamos hablando de comunidades rurales en el Chaco profundo. Los que tuvimos la oportunidad de estar en el Chaco, en Formosa, en Resistencia, y cuando te metés para adentro del impenetrable, eso es la gente que está atrás. Para el resto de colegas de América Latina que nos estén escuchando en esta conferencia, aquellos que venimos de países pequeños y muy urbanizados, no tenemos idea de lo que es estar verdaderamente atrás o verdaderamente lejos de esos servicios. Entonces, cuando hacemos iniciativas, y permítanme referir un ejemplo concreto porque involucra a varios de los actores, a partir del impresionante trabajo en el tema de la superación de la enfermedad de Chagas en nuestra región, que tiene la Fundación Mundo Sano hace muchísimo tiempo, logró persuadir en el espacio iberoamericano, decir, bueno, aquí tenemos una enfermedad caracterizada por esas desconocidas o esas que quedan atrás o esas no tratadas, pero que afectan, como decía Marcelo, muy especialmente a las poblaciones más vulnerables, pero que además puede ser posible lograr avances, lograr soluciones, porque a veces hay males de tal envergadura que muchas veces nos cuesta persuadir a los líderes políticos de tomar acciones ahí por lo costosos que son y el poco rédito, permítanme usar la palabra entre comillas, pero el poco impacto concreto mensurable que puedan tener. Entonces es difícil lograr captar la atención de nuestros líderes. A partir de esta iniciativa de Mundo Sano, que empezó a provocar un poco la curiosidad que venía haciendo la OPS en nuestra región, que venía trabajando en la asistencia técnica de Mundo Sano, que venía desarrollando lo diferente el Ministerio de Salud, en particular el Ministerio de Salud a nivel de Argentina y el Ministerio de Salud en Brasil, ver otras fundaciones, inclusive de este lado del Atlántico con la Fundación IES Global con sede en Barcelona, y cómo podemos ir tejiendo una iniciativa que apuntara a este tema en particular, quizás no el central de toda la agenda, especialmente de la agenda de salud en este marco de COVID, y poder llamar la atención de las altas autoridades. Ese trabajo técnico de articulación política, de saber específico de cómo trabajar en una temática, fue complejo y nos costó casi 1 año y medio de trabajo intenso. Ahí Mariela fue la que sufrió más en esa tarea de tejido, de hilvanar, de surcir esa articulación. Y en la última cumbre de jefes de Estado en Andorra en el mes de abril, logramos la suscripción de una iniciativa regional de 7 países por el momento, con 2 fundaciones, con el liderazgo de Mundo Sano en esa temática, la participación de la OPS, que siempre estuvo apoyando esta iniciativa, la Fundación IES Global aquí en España, también la participación de la Fundación de Brando Chagas en Brasil, que ahora ya tenemos 2 o 3 países más que próximamente van a formar parte de ese convenio, lo cual serán rápidamente 10 países. Y ahí estamos hablando de cómo podemos trabajar en iniciativas concretas que logran avance, que podemos medir y que apuntan verdaderamente a aquellos que están atrás, que hemos dejado atrás y que queremos evitar hacerlo.
dando también en este sentido una cuota de optimismo y de innovación en este tipo de instrumentos, de algo que es bastante difícil de hacer. No estoy diciendo con esto que sea, bueno, este es el camino, hagamos todos esto, porque es muy complejo. Hay que encontrar buenas fundaciones, organismos abiertos, ministerios como el de Salud de Argentina, que quitó tiempo a la tragedia del COVID para formar parte de las reuniones y de la instrumentación de este trabajo, pero que fue posible hacerlo, y ahora tenemos la iniciativa, tenemos el compromiso financiero, tenemos 2 o 3 países más que terminaremos de formalizar ese proceso de incorporación para que sean 10 países pronto, y ahí tenemos una iniciativa funcionando. Estos ejemplos nos dan pistas de los caminos innovadores y efectivos para poder trabajar, así que felicitar al gobierno argentino en el nombre de Fernando, pero a la Fundación Mundo Sano y todos los demás que han participado, así como la OPS y todo lo demás. Gracias, Alejandro, perdón por la extensión. Sumamente interesante la experiencia, así que le das un muy buen pie a Marcelo. Se la dejo picando en el área, vamos a ver si lo graba. Bueno, vamos a ver si estoy a la altura de la definición frente a la mención. La verdad que el caso de esta iniciativa de ningún bebé con Chagas, digamos, en el marco de la CEGIP, que ya hoy es una realidad, para nosotros es una enorme satisfacción. Y lo que puede ser interesante comentar es que así como nuestros 20 y tantos años de trabajo han tenido mucho de terreno, han tenido mucho de aplicar ciencia, conocimiento, rigurosidad, trabajo con las comunidades y demás, cierto es que en el año 2019, desde la Fundación Mundo Sano, lanzamos una campaña que se llamó Ningún bebé con Chagas. Y esa campaña, la verdad que pensamos mucho antes de hacerlo, dudábamos, porque era tomar un camino diferente al que veníamos desarrollando previamente, era avanzar hacia la visibilidad de una temática con piezas de comunicación, con acciones de comunicación, pero también exponer a la Fundación de otra manera. Y hoy estamos convencidos de que fue una gran decisión haber lanzado esa campaña, haber dado ese paso, porque en definitiva en el marco de la CEGIP fue que llamó la atención, como vos señalaste, Martín, fue una temática que era preexistente, una problemática conocida, pero que prendió a partir de hacer ruido, en el buen sentido, dando un mensaje diciendo el Chagas transmitido de madre a hijo tiene solución posible, no lo posterguemos. Así que el caso que mencionás me parece que es muy, muy bueno, y para nosotros fue un aprendizaje institucional. Y volviendo a lo que era, si quiere Alejandra, la pregunta anterior respecto de las contribuciones al cumplimiento de las metas y demás, creo que es interesante decir que la mejor noticia, al menos desde mi punto de vista, que recibí en las últimas semanas, particularmente la semana pasada, trabajando en la Fundación Mundo Sano, fue que en el contexto de todas las dificultades de la pandemia de COVID, la semana pasada se pudo volver a terreno a trabajar en la región del Chaco salteño. Lo mencionó Jessica, lo mencionó Martín, también el doctor Valadelli más temprano, las dificultades que tiene el aislamiento en esas entrañas de la región del Chaco americano, pero bueno, se pudo volver a terreno en un proyecto que llevamos a cabo junto con otra institución, que es ADESAR, teniendo como base operativa Santa Victoria Este, y la semana pasada se pudieron hacer control de embarazo a 221 mujeres. Y entonces esas contribuciones son gotitas, pero son las que van acumulando en el cumplimiento realmente de las metas. Y después de algunos meses, de un poco más de un año de no poder estar presente, más allá de que se brindaba apoyo a distancia, poder encontrar en esos diagnósticos, en esos operativos de diagnóstico de madres y los chiquitos que nacieron en los últimos meses, detectar 2 chicos que nacieron en los últimos meses y que lamentablemente tienen Chagas congénitas, tienen Chagas de transmisión vertical, y que por supuesto ahora ya van a estar en seguimiento y van a tener su tratamiento en el primer año de vida, es decir, que estamos despejando un futuro de desarrollo sin esa carga, sin esa hipoteca en salud. Así que esos son los pequeños movimientos que justifican la labor nuestra y que de a poco van construyendo los cumplimientos de objetivos.
Hago dos menciones para ir redondeando. Por un lado, decir que en el marco de la hoja de ruta de OMS, particularmente algunas de las enfermedades atendidas sobre las que nosotros trabajamos, están contempladas y se espera y se propone como meta el control de dengue, chikungunya e hidatidosis, y específicamente en control de dengue y chikungunya, es decir, enfermedades transmitidas por mosquitos Aedes aegypti, nosotros consideramos que el control vectorial de mosquitos urbanos, el rol de los municipios es fundamental. Así que un llamado a esta diversidad de niveles de participación de los organismos transnacionales, de los gobiernos nacionales, de las provincias o estados, pero los municipios hay tareas que sí o sí tienen que ser protagonistas. Por otro lado, decir que tanto enfermedad de Chagas como geolmintos, parásitos transmitidos por el suelo, la meta de esa hoja de ruta de OMS establece la eliminación como problema de salud pública. Y específicamente lo que mencionábamos recién, la transmisión materno-infantil de Chagas, para el 2030 el objetivo es tenerlo realmente resuelto. Y también mencionar que figura dentro de las metas la eliminación de la lepra. Y paso un mensaje, en Argentina todavía, como en tantos países, queda algún resabio de lepra, quedan algunos casos, quedan algunos focos que merecen atención, y del punto de lo que nos toca en la Fundación, estamos en conversaciones con el Ministerio de Salud de la Nación Argentina y con la orientación y el liderazgo de la doctora Mirta Roses, que nos acompaña como asistente en esta reunión, para ver si podemos hacer un trabajo colaborativo y avanzar hacia la definitiva eliminación de la lepra en territorio nacional. Último comentario que quiero hacer, creo que es importante para el cumplimiento de los objetivos tener presente también la innovación. Innovación que fue, digamos, esbozada al pasar en algunas de las presentaciones, de las disertaciones de los colegas de panel, pero la innovación al servicio objetivo, de los objetivos, tiene que ser, digamos, una herramienta a tener en cuenta, porque innovación tecnológica, mejores herramientas, mejores soluciones, permiten acelerar los tiempos para alcanzar los objetivos. En ese sentido, creo que tanto desarrollo de más y mejores medicamentos o combinaciones de medicamentos, como nosotros estamos involucrados con antiparasitarios en un trabajo, en un piloto con OMS que estamos haciendo en Etiopía para el uso de ivermectina, innovación en medicamentos, innovación para el monitoreo y control de poblaciones de mosquitos, trabajo que también es una herramienta que estamos trabajando junto con la Comisión Nacional de Estudios Aeroespaciales para usar datos satelitales de variables ambientales y hacer un monitoreo remoto de riesgo de abundancia de mosquitos. La innovación es el atajo para sacar los mejores resultados en tiempos más cortos. Así que no dejemos de pensar no solamente en el agobio que significa cumplir unos compromisos, unas metas, unos objetivos, sino que tenemos que tener la inteligencia y la tranquilidad de pensar de qué manera podemos tomar atajos inteligentes aplicando tecnología e innovación. Ese es mi último comentario y te dejo la palabra, Alejandra, Mariela, para la siguiente ronda. Muchas gracias. Muy extensa. Bueno, muchísimas gracias. Creo que se ve claramente cómo esta agenda tan global va calando en pequeñas cosas, en pequeñas iniciativas, en territorios, en personas, en grupos. Creo que fue muy interesante ver todo ese panorama. Había una pequeña pregunta que yo me atrevo a adelantarme sobre el sistema de monitoreo. Se pueden ver los informes nacionales voluntarios, si no me equivoco, Fernando, están todos colgados en la página web. Ahí es el principal mecanismo que tenemos para ver, para que los países vayan informando. Así que yo por mi parte les agradezco muchísimo a todos. Es un placer haber organizado esto con la Fundación Mundo Sano. En la maestría en cooperación internacional de la UNSAM vemos como mucho de estas cosas, y es muy buena verla y escucharla desde los actores, así que les agradezco y le voy a ceder la última parte a Mariela. Muchísimas gracias, Alejandra. Definitivamente creo que han sido muy interesantes todas las intervenciones, los puntos de vista, y retomo este último punto que mencionaba Marcelo, ¿no?, sobre la innovación.
que me parece clave, pero que no tenemos que perder de vista también que innovación, tecnología requieren de inversión, ¿no? Yo no es que quiera volver al tema de los recursos, pero me parece que sí es importante en todos estos ámbitos poder alinear y armonizar para evitar la dispersión de los recursos, de los pocos recursos con los que contamos, financieros y técnicos, hablo de los dos. Y para ir cerrando y no demorar más, quiero retomar aquí, hay una pregunta de la doctora Roses, ¿no?, sobre el marco del sistema de monitoreo y evaluación conjunto de país. ¿Cuál es este marco? Se mencionó el informe periódico, pero cómo se recoge la información para medir con indicadores específicos cuando hay muchísimos distintos sistemas de información fragmentados. Creo que es una pregunta clave que está dirigida un poco a Jessica y también a Fernando, y ya con esto vamos cerrando, y después de las respuestas le daría la palabra a la doctora Roses, si nos está escuchando, para que si quiere hacer algún comentario adicional. También veo que está conectada la doctora Silvia Gold, presidenta de nuestra fundación, para que si ella también quiere hacer algún comentario adicional. Y con esto ya iríamos cerrando. Le doy la palabra para responder a esta pregunta a Jessica y a Fernando, brevemente, con los puntos muy claves, por favor. Gracias. Sí, gracias. En realidad, bueno, como saben, desde Naciones Unidas hay metas globales, pero nos adaptamos para medir, digamos, nuestra cooperación a las metas nacionales. Entonces, es importante, recién, bueno, Fernando comentaba con el impacto de la pandemia, la revisión de esas metas de los ODS. Entonces, quizá específicamente ahí tienen un trabajo muy fuerte con el INDEC y con los distintos ministerios que manejan información. Entonces, me parece oportuno que Fernando pueda responder, porque, bueno, efectivamente desde Naciones Unidas medimos a través de lo que mide el propio Estado y de los datos oficiales, ¿no? Entonces, es como monitoreamos nuestra cooperación, más allá de los sistemas propios que tenemos, como, bueno, el UN-Info, etcétera, algunas herramientas, y también los observatorios que tienen las comisiones económicas, en este caso la CEPAL, ¿no? Que hay observatorios vinculados a datos de Agenda 2030, que también los utilizamos muchísimo para medir nuestra contribución, nuestra cooperación. Pero simplemente medimos nuestra contribución o cooperación y no tanto cómo avanza o no Argentina en el cumplimiento de las metas, porque eso es una responsabilidad del Estado, ¿no? Bueno, retomo yo, gracias Jessica. El mecanismo de rendición de cuentas, como mencionamos en su momento, es el foro político de alto nivel sobre desarrollo sostenible que tiene lugar en Nueva York, digamos, una vez por año, en la sede de la ONU en Nueva York. En esa instancia, los países presentan sus informes voluntarios nacionales. Argentina presentó 2020 y va a presentar 2022, ya con la nueva matriz que mencionábamos al principio para poder monitorear. Esa matriz que mencionamos, como bien comentó Jessica también, está compuesta por todos los objetivos, por las 120 metas que hoy comenté, que pueden sumarse algunas más todavía, obviamente, con todas las políticas públicas que ya mencioné, que eran 1050, y con los indicadores de seguimiento para esas metas. ¿Cómo se construyen los indicadores de seguimiento? Bueno, es complejo explicarlo en un Zoom. De todas maneras voy a intentarlo. Igual remito a un documento que tenemos en la página, que también mencionó Alejandra, que es el documento Metadata, que está todo ahí bien descrito cómo se construye cada indicador. Los indicadores de seguimiento se construyen en conjunto entre los ministerios que son responsables de las metas. Argentina tiene esta modalidad. Las metas se asignan por ministerio, obviamente según el área de incumbencia y de competencia. Todas las metas vinculadas con salud tiene como responsable el Ministerio de Salud, claramente, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que no haya intervenciones de políticas públicas de otros ministerios que impacten en las metas de salud, ¿no? Es un trabajo en red y hay muchos entrecruzamientos. Ahora, los indicadores de las metas se establecen en conjunto entre el ministerio, que es responsable de la meta, y el consejo. El ministerio propone un indicador, por supuesto es el que tiene más competencia y conocimiento de esa materia, y el consejo un poco termina de coordinar eso también con el INDEC. Los indicadores tienen una ficha técnica, que lo pueden ver en el metadata, que en principio tenemos la descripción, el nombre del indicador, la descripción del indicador, y cómo se construye el dato de ese indicador, que siempre es información pública, datos oficiales. Lo pueden ver todo ahí. La compañera que hizo la consulta, la remito que lo vea en el metadata, pero es más o menos esto. Y lo último, que cada indicador tiene a su vez una validación desde el punto de vista estadístico, para que haya rigor estadístico con el INDEC, y también tiene una validación desde la dimensión de los derechos humanos. Es decir, que el indicador también es visto y revisado por
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por la Agencia Nacional de Discapacidad, por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que todos miran, digamos, si ese indicador está reflejando o tiene criterio que respete el abordaje de los derechos humanos. Le agregamos una mirada más también, que es la de Cancillería, por alguna cuestión que tenga con lo internacional, pero básicamente esa es la información que van a encontrar ahí en el metadata. Excelente, muchísimas gracias. Creo que ha quedado clarificada la pregunta. Doctora Rosas, no sé si está disponible, quiere hacer un comentario, si no ya cerramos. No, muy breve y muchísimas gracias, Mariela, por invitarme. Realmente felicitarlos y recomendarles que le tengan una gran difusión en todos los mecanismos de Facebook, de redes sociales, porque creo que esto interesa muchísimo en todos los ámbitos al país y en todos los sectores, como es los ODS, ¿no? El país es muy rico en redes de municipios para distintas cosas, cambio climático, saludable, equitativo, de género, etcétera. Es muy importante ese enfoque territorial, como mencionaron mucho, y incorporar todas esas redes para que haya ese compromiso local también. Hay como dos puntas, ¿no? El compromiso desde el punto de vista de formulación de la política pública, que pasa también por los legisladores, y el compromiso a nivel territorial, ¿no? Entonces, entiendo muy bien lo que mencionaban sobre el foro y la rendición de cuentas a nivel internacional, pero creo que eso también hay que aterrizarlo a nivel del país, hay que hacer esos foros locales, foros legislativos, etcétera, y hacer esos ejercicios de rendición de cuentas, porque eso es lo que compromete. Lo que crea la competencia, digamos, competencia con uno mismo para ir mejorando, sobre todo en los más retrasados. Gracias. Excelente, doctora Rosa, es un placer contar con su presencia y muchas gracias por la pregunta y por el comentario, definitivamente muy útil. Y sí, lo local, ¿no? Como todas estas cuestiones más multilaterales, internacionales, luego las aterrizamos en los niveles más locales, ¿no? Más de terreno y de territorio, que creo que ahí es la clave, pero que se necesita muchísimo liderazgo por parte de las autoridades nacionales y locales, ¿no? Para poder guiar toda esa cooperación. Si no hay más preguntas ni más comentarios, creo que vamos cerrando. Agradecerles a todos, creo que ha sido una mañana muy productiva, con excelentes intercambios y puntos de vista. De mi parte, muy contenta de haber podido formar parte de esta actividad junto a UNSAM, Alejandra, que nos conocemos hace unos años ya, y bueno, con Jessica también, Martín, bueno, el doctor Baladelli, qué decirle, bueno, a Marcelo también, por supuesto, y bueno, Fernando, nos conocimos hoy a través de esta cámara, pero bueno, un placer. Seguramente continuaremos trabajando en forma conjunta en lo que queda para poder acelerar el cumplimiento de estas metas en el marco de la Agenda 2030. Así que bueno, un cariño a todos y cerramos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, un saludo. Gracias. Chao, chao. Gracias.